Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. Son las 9 de la mañana con 32 minutos exactamente. Abrimos la agenda de este miércoles. Estoy con dos invitados. Uno ya prácticamente, voy a decir que es de la casa. ¿Ah? Bueno, contarles antes, ¿verdad?, que la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través del Plan Regional de Revitalización Cultural Indígena y Afrodescendiente, está realizando unas jornadas junto a Ucamau, ¿ah? El cine junto a los pueblos, entre el sábado 9 y el viernes 15 de agosto. Milton Guzmán, en representación de Ucamau, se encuentra en nuestra ciudad para encabezar los procesos formativos y de difusión del cine con enfoque territorial. Milton Guzmán Gironda, de larga trayectoria en el cine boliviano, junto a Rodrigo Novoa, encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, están con nosotros en este agenda del día de hoy. Así que paso a saludar a Rodrigo Novoa. Buenos días, Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días a todos los auditores de Radio Universidad de Tarapacá y el programa Agenda. Y también saludo, por supuesto, tener este privilegio de saludar a don Milton Guzmán. Milton, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días y muy encantado de estar en este tu programa y poder hablar del proyecto que empezamos con la Secretaría de Patrimonio y Cultura. Bueno, vamos a hablar un poquito más de Milton, ¿ah? Quiero entrar en contexto para que ustedes los vayan conociendo. Él ha tenido roles como director de fotografía, montajista, camarógrafo, realizador, docente también, donde se ha destacado por llevar capacitación en cine a jóvenes de pueblos indígenas, Wichi, Com, Mocoic, así como capacitación audiovisual comunitaria también en todo Bolivia, en Paraguay y también ha estado en Argentina. Muy activo, miembro muy activo de Ucamau desde hace más de 3 décadas. Ha colaborado también en diversas producciones de Jorge Sanginés como director de fotografía y como coordinador general de Los Viejos Soldados año 2019 y también en premiadas producciones como Oro Verde, Jaguar y Cuestión de Fe. Así que voy a partir por Milton preguntándole, ¿no?, cómo podría definir el trabajo que realiza Ucamau desde Bolivia. Bueno, gracias por los elogios, pero bueno, Ucamau nace en los años 60 con la inquietud de Jorge Sanginés de mostrar los pueblos indígenas de Bolivia, primero con la discriminación que había antes mucho más profunda, y de ahí nacen películas emblemáticas que son la lucha por el pueblo, no solamente por el pueblo indígena, sino por las clases oprimidas en Bolivia. La primera gran producción que se hace es Ucamau, justamente en el pueblo Aymara. Después viene El Coraje del Pueblo, donde también se retrata el avasallamiento que hubo por las dictaduras militares en los centros mineros, que Bolivia en esa época era un productor minero de gran potencial y que la minería era la base de su economía, y los mineros fueron sometidos a, bueno, pues a metralla y a razón de tremendas masacres que hubo en los centros mineros. Entonces, ¿cómo viene a ser una insignia en Latinoamérica, haciendo un cine de mucho contenido social, con básicamente identificación total con los pueblos indígenas de Bolivia? Y después Sanginés continúa esta prolífica labor, hasta hoy en día son 15 largometrajes que hacen sin cambiar el norte, sin cambiar la meta exclusiva de Ucamau, que es la lucha por por los más desvalidos del país. Entonces, creo que los reconocimientos que han tenido varios de los trabajos de Ucamau hacen ver que su lucha no ha sido sorda, sino que ha sido escuchada en muchos lugares del mundo, también en Bolivia, porque gracias a ese trabajo
San Ginés también ha estado en la clandestinidad muchos años, prohibido de regresar al país, pero al final en los periodos de democracia ya se estableció y se ha empezado a hacer un cine ya quizás más moderno, con un lenguaje más moderno, pero igual siempre mostrando la desigualdad que hubo con la gente indígena, con la gente proletaria, en un país que ha vivido historias muy complicadas, periodos de dictaduras militares, gobiernos autoritarios, que inclusive en democracia han enajenado al país de toda su riqueza, de todas sus empresas, con periodos de nacionalización, de despojo de la industria que estaba en el país, hacia empresas transnacionales, etcétera. Entonces, creo que el punto de partida de lucha de Ucamao no ha variado y creo que se va a mantener aún por muchos años. Ujú. Rodrigo, tú como encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios, ¿qué te parece a ti este gran trabajo? ¿Cómo lo definirías también? Rodrigo, ¿me escuchas? Mil disculpas, sí, sí, sí. El silenciador. Una gran oportunidad para nosotros como subdirección, como institución, como servicio del patrimonio, del trabajo que realiza por más de 50 años el grupo Ucamao. Sobre todo cuando hablamos de patrimonio cultural, que generalmente se remite a un pasado, y que la revitalización, que es un eje importante que nosotros tenemos como subdirección, que es en el fondo tomar del pasado al presente, revitalizar, actualizar, porque los pueblos indígenas y también los afrodescendientes son actuales, no son solamente una pieza del pasado, no forman parte de un museo o de la historia, ¿no? O de la etnografía desde la mirada desde afuera, sino que están presentes con sus propias realidades, con sus propios escenarios naturales y también con sus propias lenguas. Y Ucamao ha hecho ese trabajo sostenido en el tiempo, por eso nosotros estamos hace un año conversando con Ucamao para generar no solamente el estreno de las películas que tuvimos el sábado pasado con La Nación Clandestina y mañana conversaremos también por Los Viejos Soldados, sino también un proceso de taller que hemos trabajado con jóvenes. Ayer estuvimos con el Liceo Artístico, ya con la Academia de Teatro del Liceo Artístico de Acabarica, y estamos también con un grupo bastante sostenido de 20, 25 personas en la Casa Cultural Yanulaque por las tardes también intercambiando y conociendo sobre todo la experiencia de Ucamao que se basa en estos principios, ¿no? De la voz de los pueblos, el cine junto a los pueblos, con los protagonistas que son precisamente las personas, los cultores, los dirigentes indígenas, en distintas temáticas, más allá de hablar de documental, estamos hablando de una gran categoría que es el cine, como arte también. Ujú. Milton, ¿qué le ha parecido a usted la recepción del público ariqueño? Ya que, bueno, el sábado pasado, ¿no? Se proyectó la película La Nación Clandestina en el cine municipal. Bueno, proyectar una película tan emblemática como es La Nación Clandestina siempre es una emoción muy grande, pero la satisfacción más grande que tuvimos fue la recepción de la gente, la Ujú. cantidad de gente que acudió al cine. Y lo lindo ha sido que después de la proyección nos tuvimos que quedar en el hall del cine hablando con Ah, mucha gente que estaba impactada por la película. Lo lindo es que a través de esta película también la gente de origen aymara que viven en Arica se identifica mucho y nada, pues las charlas, conocí justamente a un sobrino de uno de los protagonistas de la película, un actor que además ha colaborado mucho con Ucamao, muy amigo de Jorge de Beatriz Palacios, que era un bordador y que era sobrino de otro bordador que hoy vive en Arica, de origen también de Aymara. Y así mucha gente que inclusive a raíz de la película hoy está participando en el taller. Entonces creo que son estos espacios que más que nada a la Fundación Ucamao nos gratifica y nos permite saber que estamos en una ruta correcta respecto al reconocimiento cultural de nuestros pueblos indígenas que son ancestrales en nuestro a continente y propósito, que...
Ujú. Sí, Sí, yo quería bien. preguntarle, detenerme ahí acerca de los talleres Milton, ¿ah? Que se están realizando justamente. Hablen un poco más del enfoque y también qué le ha parecido los participantes, ¿ah? Una vez más. Bueno, este taller fue muy sui generis porque al principio nosotros taller vamos como a una instrucción un poco más tecnológica, ¿no? Pero con un enfoque basado en pueblos indígenas. Pero creo que en el taller que estamos haciendo junto a la Secretaría, nos hemos ido básicamente al tema de identidad cultural, a las formas de abordar un documental, una película, etcétera, con un enfoque totalmente cultural. Y eso ha sido lindo porque hemos dejado de hablar del encuadre, del plano, de la composición, que son cosas tecnológicas que en un YouTube podemos encontrar, y hemos ido a profundizar más por la inquietud básicamente de los participantes de preguntar más cosas sobre la temática con lo que tratamos, cómo abordar la temática de los pueblos indígenas, el desfase cultural, la discriminación, etcétera, muchos valores que se van tocando en las películas. Entonces, empezamos a discutir más bien temas de más profundidad. Al principio la estructura que teníamos en el taller era muy esquemático, muy tecnológico, pero no, hemos pasado a una cuestión de hablar de temáticas, hablar de formas. Ayer tuvimos igual una pequeña muestra de un documental que hizo la Secretaría junto a Patricia, y vino una familia de Bisbiri a ver el documental, y la gente empezó a preguntar, a concientizarse, digamos, que el audiovisual, el cine, la televisión es un medio que nos han impuesto, pero que creo que nosotros debemos apropiarnos para mostrar nuestra cultura, para mostrar lo grande que es la cultura de los pueblos indígenas, para mostrar su permanencia en la historia, para mostrar la lucha que ha habido por mantenerse. Creo que después de 500 años de lo mal llamado conquista, podemos ver que aún perviven las culturas, aún se mantienen los idiomas, aún están vigentes las costumbres muy enraizadas. Entonces, creo que esa es una lucha silenciosa que ha habido durante todo este tiempo, y que hoy en día, gracias a los medios como el cine, la televisión, el documental, la ficción, creo que debemos empezar a valorar más de lo que se ha hecho durante todos estos años, donde el mercado de audiovisual ha sido y está invadido de producciones foráneas, con Sí, otras ideologías, queriendo cambiar nuestra forma de pensar, queriendo ver que los morenitos, los negritos no son compatibles con la televisión, que hay un mundo ideal generado desde Hollywood, desde las grandes cadenas de televisión, donde un estereotipo de una mujer rubia, de un hombre blanco, de un hombre fornido, etcétera, se está imponiendo culturalmente. Entonces creo que nosotros tenemos que apropiarnos de esas herramientas y luchar y mostrar nuestra realidad. No somos como ellos, somos particularmente distintos, pero presentes, con una cultura y un legado ancestral muy profundo, con mucho más conocimiento. Creo que las culturas que han vivido en América han sido las más respetuosas con la naturaleza. Hemos sabido convivir y manejar la naturaleza en pro del hombre, no en pro de una economía. Entonces, creo que todos esos valores, en este momento que el mundo vive una crisis identitaria tan fuerte, creo que son los valores que pueden salvar a una humanidad para poder permearnos de ese saber tan profundo que tienen las culturas, y poder ir asumiendo ese tipo de comportamiento ante la naturaleza, ante el mismo ser humano, ¿no? En los pueblos indígenas no hay discriminación, nadie vale más que el otro, todos somos iguales. Entonces creo que esos valores son dignos de ser mostrados a través de estas herramientas que nos han impuesto, pero que debemos empezar a utilizar para mostrar la grandeza de los pueblos indígenas de Latinoamérica. de todas maneras. Bueno, Rodrigo Novoa, tú como encargado regional de la Subdirección de los Pueblos Originarios, siempre ¿no? Has estado presente en la difusión y talleres que son tan importantes, ¿no, Rodrigo? Porque es una forma, claro, uno aprende, pero en la manera práctica de que tú estés recibiendo instrucción. Más todavía con invitados y profesionales como Milton, ¿verdad? Esta subdirección siempre ha hecho ese trabajo, ¿no? Y sobre todo el tema de nuestra preocupación es en el fondo también como
el tema no caer solamente en un concepto, ¿no? De patrimonio, etcétera, ¿no es cierto? Y el artefacto, sino cómo generamos también esa herencia cultural. Y esa es una preocupación que ha estado también presente en esta actual dirección regional, así que también extiendo los saludos de nuestra directora regional, que está un poquito agripada, así que fuerza a nuestra directora Lenina Barrios, pero ha sido esa directriz también de la cual nosotros hemos sentido toda esa... em, ese camino, ese andar. ¿Ya? Algo importante quiero destacar, estas reflexiones que está haciendo en este minuto Milton ha sido la tónica de las 2 horas de trabajo y un tanto más que hemos tenido con Casa Cultural Yanulaque en los talleres. Y claro, por ejemplo, hace muchos años atrás partimos también este tipo de reflexiones con el arte del textil. Es Mm, reflexionar más que la técnica, porque la técnica después va a ser compartida, es qué hacemos con ello, cómo reflexionamos, cómo aprendemos y cómo intercambiamos ello. Entonces, nos hemos encontrado con gente muy interesada, desde la dirigencia de los pueblos indígenas, como también artistas e investigadores, también afrodescendientes, con audiovisualistas. Y esa es la reflexión. Primero, ver cómo está la situación, sobre todo, por ejemplo, en el marco que se ha dado esto fue en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y mm, un llamado que hace las Naciones Unidas frente a lo que es la inteligencia artificial, algo que Milton estaba por ahí, ¿no es cierto?, con esto de los estereotipos. Ahí claro. creemos que hay que tener mucha atención, puesto que también dentro de este estereotipo que nos ha marcado, ¿no es cierto?, desde lo occidental, ¿no es cierto?, los euros, ¿no? La figura, etcétera, una línea argumental que nos dice cómo tiene que ser, ¿no es cierto?, a procesos más cíclicos que tienen los pueblos indígenas, que Jorge Sanguinés lo ha hecho, no solamente desde el punto de vista de la historia, del relato, sino también en términos de la técnica, del capturar las imágenes. Milton ahí nos puede dar grandes lecciones, pero eso en definitiva es entender otros tipos de lenguaje que Ucamau también. Y para nosotros era muy interesante acercarnos a Ucamau como subdirección y servicio del patrimonio en términos de compartir esas experiencias que se ha sustentado por 50 años. No estamos hablando de una escuela que haya empezado hace 5 años, sino 50 años que ha pasado distintas épocas políticas, sociales, como por ejemplo lo que significa Bolivia y todas sus culturas andinas, amazónicas, etcétera. Entonces, eso para nosotros era fundamental, generar esta reflexión con las personas. Y lo Ujú. que Milton nos ha llevado, hubo algo muy, muy lindo el otro día, se cortó la luz en el centro de Arica el lunes Sí. y necesitamos, y en un minuto fue el desafío, bueno, con tecnología, con luz eléctrica, ¿se puede hacer cine? Claro, y se puede conversar también. Y eso fue así, así fue, y fue como 1 hora y tanto, y nadie se movió de la conversación. Y de Mm, repente llegó la luz y fortaleció más aún el trabajo de los que están asistiendo. muy bonito. Milton, este jueves se va a presentar la película Los Viejos Soldados. No queremos que nos cuentes completa la película, pero sí, por favor, adelántanos un poquito de qué se trata, ¿no? Esa película para tener una idea. Bueno, el sábado anterior presentamos la película más icónica del grupo Camao, que es La Nación Clandestina, Ujú. ganadora de grandes premios, una tesis del cine boliviano y que es emblemática del grupo, ¿no? Y el jueves, mañana, vamos a presentar la última producción, o sea, la penúltima en este caso, porque en este momento estamos terminando de producir la nueva producción para el bicentenario del país. Y la penúltima es Los Viejos Soldados. Es una temática muy eh, basada básicamente en la época de la Guerra del Chaco, Ujú. pero a pesar que se aborda una temática de la guerra, es el pretexto para entrar a discutir la cuestión de pueblos indígenas, de la forma en la que han sido tratados los pueblos indígenas durante la guerra, cómo ha sido la discriminación, etcétera. No voy a spoilers más, pero también un poco, eh, siempre San Ginés ha ido en un equilibrio en esta parte de denunciar las cosas, ¿o no? Si bien hay gente que ha luchado por los pueblos indígenas, también hay esa valorización de la gente y mostrar la realidad. Yo creo que la gente que va a ir a ver la película
va a haber un otro universo que también se ha creado en Bolivia, ¿no? Hay varios sesgos, o sea, si bien ha habido discriminación, etcétera, también con la llegada de la democracia, con la llegada de muchos eventos desde los años 50, también Bolivia cambiaba en varios, en los dos lados, tanto en el lado de pueblos indígenas como en el lado de las ciudades, del mundo urbano, ¿no? Entonces, ese retrato que se hace en los viejos soldados es muy profundo y, bueno, ojalá que pueda asistir la mayor cantidad de gente a ver, porque es un tocar el espíritu de la gente. El final es un mensaje muy lindo y bueno, no quisiera adelantarles más, pero vean, Ujú. esta es una película igual épica. Hemos producido con más de 1800 extras. Son escenas muy grandes, con mucha gente, mucho Ah, fue una gran movimiento. producción. Sí, sí, es de época, está ambientada al inicio en 1932, 33, y la película termina en los años 70, 70 Mm. o al borde de los 80. Entonces, abarca un gran periodo de la historia de nuestro país. Entonces, creo que siempre ese es el norte de Ucamao, el mostrar la realidad que vivimos, los problemas que tenemos y cómo poder enfocar soluciones, ¿o no? No hay recetas, pero sí la reflexión, porque creo que mostrar una receta es inválido, pero sí hacer que la gente pueda reflexionar con lo que está viendo es mucho más efectivo y además es un mensaje, ¿no? Un mensaje a la sociedad, un mensaje a la gente. Hoy en día estamos preocupados para que la gente joven pueda ir a ver este tipo de cine, porque ese es la gente del futuro. Lamentablemente las transnacionales han impuesto a hacer el cine totalmente contemplativo y de espectáculo, sin un mensaje, sin nada de Claro. profundidad. Entonces, queremos Ujú. luchar contra eso. Hoy en día estamos terminando, ayer hemos terminado de filmar una serie de 5 películas para el Bicentenario. El primer capítulo se estrenó el 4 de agosto, conmemorando justamente el bicentenario del país. El segundo capítulo se va a estrenar en septiembre, el tercero en octubre, el cuarto en noviembre y el quinto en diciembre. Son una película por mes festejando el bicentenario del país. Creo que este año fue fructífero para el cine boliviano porque aparte de estos 5 capítulos de Ucamao, hay 9 películas más que han sido financiadas por el Sueño Bicentenario y que van a abordar la temática boliviana, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Hay jóvenes realizadores. En esta serie del Bicentenario, Jorge también hizo una gran apuesta porque si bien él es el director general de los 5 capítulos, él designó 5 directores emergentes para poder dirigir los 5 capítulos. Él es el que está encima de todo, él es el gestor del guión principal, todo, pero se han desplegado 5 historias muy bonitas que marcan 5 etapas de la historia de Bolivia. Esperemos también poder disfrutar, ¿no?, de toda esa producción más adelante. Bueno, el tiempo se nos fue. Yo quiero agradecer. Y lo último, Milton, ¿dónde la gente puede saber más de esta información del trabajo de Ucamau? ¿Cómo los ubican? Grupo Ucamao en Facebook y buscando en las páginas de Google está ucamao.com. Muy bien. Rodrigo Novoa, encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y también Milton Guzmán, un tremendo del cine boliviano con una amplia trayectoria. Quiero agradecerles mucho, mucho que hayan estado con nosotros en este agenda, Muchas donde gracias. intentamos en cada momento difundir, ¿no?, estas cosas que son tan, pero tan importantes, imperdibles también, digo yo, porque son oportunidades, ¿no?, en que la comunidad puede disfrutar, aprender de estos cines que son distintos, estos cines que son documentados, que son historia. Ujú. Muchísimas gracias a ambos. Rodrigo. Muchísimas gracias. Invitamos simplemente, hoy día seguimos con el taller en Casa Cultural Yanulaque. Muchísimas gracias. Y también invitamos para mañana a las 7 de la tarde, jueves 14 de agosto a las 7 de la tarde, estaremos con la película Los Viejos Soldados en el Cine Municipal de Arica, calle 7 de junio, número 190.
Y también agradecemos a la ilustre Municipalidad de Arica por ese aporte. Milton, tu despedida. Uno, agradecer al programa por esta cobertura y nada, nuevamente invitar para el día de mañana en el cine municipal, ex Cine Colón, a que puedan asistir a esta película y conocer también una parte de la historia de Bolivia. Pero que Ahí también va a estar tú, ¿no, Milton? Interactuando también con el público. Muchas gracias. Muy bien, nosotros con despedimos nosotros. agenda del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y no se vaya, quédese en la estación universitaria. Buenos días. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.